Dexter Morgan nunca estuvo destinado a tener una vida normal. No porque naciera diferente, sino porque la violencia lo encontró antes de que pudiera entender el mundo. A los 3 años, Dexter ya había vivido una experiencia que marcaría para siempre su mente, su identidad y cada decisión futura. Ese momento no solo definió quién sería, sino también quién jamás podría dejar de ser. La historia de Dexter no comienza con un código, ni con una sala de asesinatos, ni siquiera con el nombre que todos conocemos. Nació como Dexter Moser, hijo de Laura Moser y un padre involucrado en el narcotráfico. Sus padres no eran grandes capós, solo piezas menores dentro de un cartel violento. Aún así, ese detalle bastó para sellar su destino. Cuando ambos fueron arrestados por posesión de drogas con intención de distribución, todo parecía perdido. El padre de Dexter se negó a colaborar con la policía, sabiendo que hacerlo significaba una sentencia de muerte. Laura, en cambio, tomó una decisión distinta. Desesperada por volver con sus hijos, aceptó convertirse en informante confidencial. Durante un tiempo, el plan funcionó. Laura pasaba información, la policía la protegía y la amenaza parecía controlada. Pero los carteles no perdonan errores. Cuando descubrieron la traición, actuaron con una brutalidad ejemplar. Laura, Dexter y su hermano mayor Brian fueron secuestrados junto con otros objetivos. Los encerraron dentro de un contenedor de carga. Allí, en un espacio cerrado, oscuro y cubierto de sangre, Laura fue asesinada de forma salvaje frente a sus hijos. Dexter y Brian no solo presenciaron la muerte de su madre. Permanecieron horas sentados en su sangre, rodeados de cuerpos mutilados, sin entender lo que veían, pero absorbiendo la violencia en su forma más pura. Brian, ya mayor, procesó el trauma con rabia. Dexter, en cambio, lo enterró tan profundo que su mente lo bloqueó por completo. Años después, sin recuerdos conscientes de aquel día, Dexter comenzó a mostrar comportamientos inquietantes. Crueldad hacia animales. Falta de empatía. Fascinación por la sangre. Fue entonces cuando Harry Morgan, el policía que lo adoptó, comprendió algo aterrador: el daño ya estaba hecho. Harry no se preguntó cómo curar a Dexter. Se preguntó cómo controlarlo. Y sin saberlo, en ese momento exacto, sembró la semilla del monstruo que el mundo conocería más adelante como el Carnicero de la Bahía. Harry Morgan no era un hombre cruel, pero tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Cuando adoptó a Dexter, no solo aceptó criar a un niño traumatizado. Aceptó, conscientemente o no, cargar con la culpa de haberlo empujado a ese destino. Harry había sido el detective que reclutó a Laura Moser como informante. Aunque nunca quiso que muriera, sabía que su muerte estaba ligada a su trabajo. Y ese peso lo acompañaría siempre. Con el paso de los años, Harry empezó a notar señales imposibles de ignorar. Dexter no sentía culpa. No sentía miedo. No reaccionaba al dolor ajeno como los demás niños. En lugar de tristeza o compasión, mostraba curiosidad. Una curiosidad fría, inquietante, que se manifestaba en actos cada vez más perturbadores. Harry entendió que su hijo no era simplemente un niño herido. Algo dentro de él estaba roto. En lugar de buscar ayuda psicológica profunda o institucionalizarlo, Harry tomó otro camino. Convencido de que la oscuridad de Dexter era inevitable, decidió moldearla. Si no podía eliminar esos impulsos, al menos podía dirigirlos. Así nació el código. El código de Harry no era solo un conjunto de reglas. Era una filosofía de supervivencia. Su primer mandamiento era claro: no te dejes atrapar. Todo lo demás venía después. Harry enseñó a Dexter a observar, a estudiar patrones, a planificar cada movimiento. Le enseñó a esconderse a plena vista, a fingir normalidad, a parecer humano incluso cuando no lo sentía. Pero para poder vivir con lo que estaba creando, Harry necesitaba una justificación moral. Por eso añadió la regla más peligrosa de todas: Dexter solo debía matar a quienes lo merecieran. Asesinos, violadores, personas que hubieran escapado de la justicia. De esa manera, el código no solo protegía a Dexter, sino también a la sociedad, al menos en teoría. La verdad es que el código también protegía a Harry de sí mismo. Le permitía creer que no estaba criando a un monstruo, sino a un justiciero. Que estaba salvando vidas, no condenándolas.
Cada regla era una venda sobre su culpa. Dexter aprendió rápido. Aprendió que seguir reglas significaba estar a salvo. Aprendió a imitar emociones, a sonreír cuando era necesario, a decir lo correcto en el momento correcto. Nunca sentía esas emociones de verdad, pero entendió que fingirlas lo hacía invisible. Mientras tanto, Deborah crecía a la sombra de todo esto. Harry dedicaba su atención casi por completo a Dexter, dejando a Deb emocionalmente relegada. Sin saberlo, Harry no solo estaba creando a un asesino metódico, también estaba sembrando una herida profunda en su hija. Y así, bajo la apariencia de una familia normal, se consolidó el experimento más peligroso de todos. Un asesino criado con amor, disciplina y una brújula moral diseñada por un hombre aterrorizado por su propio error. Gracias al código de Harry, Dexter Morgan aprendió algo esencial para sobrevivir. No bastaba con controlar sus impulsos, también tenía que parecer normal. No podía destacar. No podía levantar sospechas. Tenía que mezclarse con el resto del mundo como si fuera uno más. Y, sorprendentemente, lo logró. Dexter estudió a las personas como si fueran un manual de instrucciones. Observó cómo hablaban, cómo reaccionaban, cuando reían y cuando fingían interés. Aprendió a copiar esos comportamientos sin sentirlos realmente. Sonreía cuando era apropiado, hacía comentarios triviales y evitaba cualquier vínculo emocional profundo. No porque no quisiera conectar, sino porque no sabía cómo hacerlo. Esa habilidad para pasar desapercibido lo llevó a un lugar irónicamente perfecto, Miami Metro. Convertirse en analista de patrones de salpicaduras de sangre no solo le dio una excusa legítima para su fascinación, también le permitió estar cerca de escenas del crimen sin levantar sospechas. Para Dexter, era el equilibrio ideal. Un trabajo respetable, acceso a información policial y una tapadera impecable. En ese entorno, Dexter empezó a construir una rutina estable. Tenía su apartamento, su barco, y un ritual cuidadosamente estructurado para matar sin errores. Cada víctima era seleccionada con paciencia, investigada a fondo y eliminada siguiendo el código. Para él, aquello no era caos ni impulso. Era orden. Era control. Incluso logró algo que nunca creyó posible, una relación sentimental. Rita Bennett era perfecta para su fachada. Vulnerable, emocionalmente distante y con un pasado que explicaba por qué no exigía demasiada intimidad. Dexter no la amaba como una persona normal, pero la protegía. Y, a su manera, la necesitaba. Con Rita, podía fingir una vida común sin que nadie sospechara lo que realmente era. Mientras tanto, Debra seguía luchando por encontrar su lugar. Decidida a ser policía como su padre, se esforzaba constantemente por demostrar su valor. Trabajar junto a Dexter en homicidios solo intensificó su necesidad de reconocimiento, especialmente porque Harry siempre había confiado más en su hijo adoptivo que en ella. Durante un tiempo, todo parecía funcionar. Dexter creía haber alcanzado el equilibrio perfecto entre su pasajero oscuro y la vida normal. Pensaba que había ganado. Que podía matar, trabajar, tener pareja y pasar desapercibido para siempre. Pero esa ilusión empezó a resquebrajarse con la aparición de un asesino diferente a todos los demás. Uno que no ocultaba sus crímenes. Uno que dejaba mensajes. Y, lo más inquietante de todo, uno que parecía estar hablando directamente con Dexter. El asesino del camión de hielo no solo mataba personas. Estaba desafiando a alguien. Y ese alguien era Dexter Morgan. El asesino del camión de hielo no era como los demás. Desde el primer cuerpo, quedó claro que no intentaba esconderse. Sus víctimas aparecían completamente drenadas de sangre, cuidadosamente desmembradas y exhibidas en espacios públicos. No había pánico en sus actos, solo precisión. Cada crimen parecía una declaración. Para la policía de Miami, el caso era un rompecabezas macabro. Para Dexter, era algo mucho peor. Cada escena le hablaba directamente. El asesino entendía la sangre, el método y el simbolismo con un nivel de intimidad inquietante. No solo eso, parecía anticiparse a los movimientos de la policía y a los de Dexter. A medida que avanzaba la investigación, Dexter empezó a darse cuenta de que los crímenes seguían una lógica personal. No eran aleatorios. Eran mensajes diseñados para atraer su atención. El asesino sabía quién era él, o al menos sabía qué era. El juego se volvió aún más personal cuando Deborah fue secuestrada. El asesino del camión de hielo la utilizó como cebo, forzando a Dexter a seguir un rastro que lo condujo a un lugar que había enterrado en lo más profundo de su mente, su antigua casa de infancia. Allí,
Entre recuerdos fragmentados y sensaciones reprimidas, la verdad emergió con una claridad devastadora. El asesino era Brian Moser, su hermano mayor, el niño que había sobrevivido junto a él dentro del contenedor. Brian no había olvidado nada. Mientras Dexter bloqueó el trauma, Brian lo abrazó. Creció sin filtros, sin códigos y sin máscaras. Donde Dexter aprendió a fingir humanidad, Brian rechazó cualquier intento de parecer normal. No necesitaba reglas para matar. No necesitaba justificación. Para Dexter, Brian representaba la vida que pudo haber tenido si Harry nunca hubiera intervenido. Una vida libre de límites, honesta en su monstruosidad. Y, por primera vez en su vida, alguien lo veía completamente, y lo aceptaba. Brian no quería solo reencontrarse con su hermano. Quería liberarlo. Convencerlo de abandonar el código, de dejar de fingir, de matar sin restricciones. Pero había un obstáculo, Debra. Brian la veía como un lazo falso, una pieza sobrante que impedía que Dexter abrazara su verdadera naturaleza. Cuando Brian intentó forzar a Dexter a elegir, la decisión fue inevitable. Dexter protegió a Deb y mató a su propio hermano. Eligió la mentira de la normalidad por encima de la verdad de su sangre. Ese acto lo destruyó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Matar a Brian fue matar la única versión de sí mismo que no necesitaba esconderse. Y aunque salvó a Debra, perdió algo irrecuperable en el proceso. Pero no hubo tiempo para el duelo. Porque mientras Dexter enfrentaba esa pérdida, algo mucho peor estaba a punto de salir a la superficie, literalmente. Durante años, Dexter creyó que su método era infalible. El océano había sido su aliado silencioso, el lugar donde desaparecían sus secretos. Pero ese pacto terminó el día en que varios cuerpos emergieron del fondo de la bahía de Miami. Bolsas negras, restos humanos y patrones inconfundibles. Para la policía, era el descubrimiento de un asesino serial desconocido. Para Dexter, era el inicio de una pesadilla. La investigación fue bautizada rápidamente por la prensa como el caso del carnicero de la bahía. Y, por primera vez, Dexter no observaba el trabajo policial desde la distancia. Ahora, cada pista lo señalaba directamente. Cada avance acercaba a la verdad que había pasado años enterrando. El FBI tomó el control del caso, liderado por el veterano agente Frank Landy. Metódico, obsesivo y extremadamente perspicaz, Landy no tardó en concluir que el asesino debía ser alguien dentro del departamento de homicidios. Esa simple deducción encendió todas las alarmas en la mente de Dexter. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el foco se acercara peligrosamente a él. Pero no todos necesitaban al FBI para sospechar. El sargento James Dukes llevaba años desconfiando de Dexter. Nunca creyó en su fachada de tipo raro pero inofensivo. Para Dukes, algo en Dexter siempre estuvo mal, y el caso del carnicero solo reforzó esa intuición. La tensión entre ambos creció hasta volverse abierta hostilidad. Dexter, consciente de que Dukes era su mayor amenaza inmediata, decidió manipular la situación. Jugó con su temperamento, lo provocó y lo empujó al límite dentro de la comisaría. El resultado fue exactamente el que esperaba. Dukes perdió el control, fue suspendido y quedó bajo la lupa de asuntos internos. Oficialmente, parecía el agresor. Extraoficialmente, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Doakes, actuando por su cuenta, empezó a seguir a Dexter y descubrió su colección de portaobjetos de sangre. Con esa prueba, la verdad quedó clara para él. Pero descubrirla le costaría la vida. Dexter lo capturó y lo encerró en una cabaña en los Everglades, debatiéndose entre seguir el código o encontrar otra salida. Esa decisión nunca llegó a tomarla. Una figura inesperada intervino y mató a Dukes, dejándolo perfectamente incriminado como el carnicero de la bahía. Dexter permitió que la mentira se consolidara. El FBI cerró el caso. El departamento respiró aliviado. Y el mundo creyó que el monstruo había sido detenido. Dexter quedó libre. Pero no salió ileso. Porque ahora sabía algo que jamás podría olvidar. Había sobrevivido solo porque otro hombre había cargado con su culpa. Con el caso del carnicero de la bahía oficialmente cerrado, Dexter creyó que lo peor había pasado. El mundo había aceptado una mentira conveniente y él seguía en libertad. Pero sobrevivir no significaba estar a salvo. Significaba cargar con un nuevo peso, la certeza de que su vida podía desmoronarse en cualquier momento. Dexter intentó volver a su rutina. Retomar el trabajo, mantener su relación con Rita y continuar matando bajo el código. Sin embargo, el equilibrio ya no era el mismo.
Por primera vez, cometió un error grave. En un enfrentamiento improvisado, mató al hombre equivocado. Su verdadero objetivo, un narcotraficante llamado Fribo, escapó, y la víctima terminó siendo Óscar Prado, un inmigrante sin relación directa con el caso. Ese error tuvo consecuencias inmediatas. Óscar era el hermano menor de Miguel Prado, un poderoso fiscal del distrito de Miami. El dolor de Miguel se transformó rápidamente en obsesión. Decidido a encontrar al responsable, comenzó su propia cacería, una que inevitablemente lo llevó hasta Dexter. Cuando Dexter finalmente mató a Fribo, Miguel lo descubrió en el acto. Acorralado, Dexter improvisó una versión de legítima defensa. Para su sorpresa, Miguel no solo le creyó, sino que le agradeció. Convencido de que Dexter había vengado a su hermano, se aferró a él como a un salvador. Miguel no se fue. Se metió en su vida. Insistió en una amistad que Dexter no pudo rechazar sin levantar sospechas. Y con el tiempo, Dexter empezó a notar algo inquietante. Miguel no era como los demás. No sentía el mismo rechazo moral ante la violencia. Al contrario, parecía cómodo con ella. Por primera vez, Dexter consideró una posibilidad que nunca había explorado seriamente: tener un socio. Alguien que conociera el código. Alguien que lo aceptara. Alguien que no necesitara mentiras. Cuando Miguel descubrió la verdad sobre Dexter, no huyó. Se fascinó. Pero esa fascinación no tardó en revelar su lado oscuro. Miguel no quería reglas. No creía en límites. Usaba su posición como fiscal para manipular la justicia y justificar asesinatos personales. Para él, el código no era una guía moral, sino una herramienta de poder. Miguel cruzó líneas imperdonables. Mató a una mujer inocente. Intentó asesinar a la teniente María Laguerta. Y cuando se sintió acorralado, trató de eliminar a Dexter. En ese punto, quedó claro que no había amistad posible. Dexter llevó a Miguel a su mesa. No como amigo. No como aliado. Como lo que realmente era: un hombre peligroso que no podía seguir con vida. Una vez más, Dexter aprendió una lección amarga. Cada intento de conexión genuina terminaba igual. Sangre. Traición. Soledad. Y aún así, afuera, su vida parecía avanzar. Rita estaba embarazada. Se acercaba a una boda. Una familia. Dexter quería creer que esta vez sería diferente. Pero la historia aún no había terminado con él. Hasta ese momento, Dexter había enfrentado asesinos peligrosos, manipuladores y violentos. Pero ninguno como Arthur Mitchell, el hombre que el mundo conocería como el asesino Trinity. Trinity no era impulsivo ni caótico. Era metódico, paciente y, lo más inquietante, invisible. Durante décadas, mató en distintas ciudades sin levantar sospechas, dejando a la policía sin la capacidad de conectar sus crímenes en un solo patrón. El caso llegó a Miami cuando comenzaron a aparecer asesinatos que seguían una secuencia ritual muy específica. Para Dexter, no era solo otro expediente. Era un desafío intelectual. Y cuando el agente Frank Landy regresó, obsesionado con capturar finalmente a Trinity, la cacería se volvió personal. Todo cambió cuando Lundy fue asesinado a tiros frente a Debra, quien también resultó gravemente herida. Aunque sobrevivió, el ataque marcó un antes y un después. Para Dexter, ya no se trataba solo de cumplir el código. Trinity había tocado a su familia. Eso lo convertía en prioridad absoluta. Investigando las grabaciones de Landy, Dexter logró anticipar el siguiente movimiento de Trinity. Llegó tarde para evitar el asesinato, pero no para observarlo. Y lo que descubrió lo desconcertó por completo. Arthur Mitchell no huía después de matar. Volvía a casa. A una casa real. Con esposa. Con hijos. Una familia aparentemente normal. Ese descubrimiento rompió algo dentro de Dexter. Siempre había creído que una vida familiar y su necesidad de matar eran incompatibles. Pero Arthur parecía haber logrado lo imposible. Y Dexter, recién casado, abrumado por la paternidad y la rutina suburbana, vio en Trinity algo más que un objetivo. Vio un modelo. Bajo el alias de Kyle Butler, Dexter se infiltró en la vida de Arthur. Ganó su confianza fingiendo ser un hombre roto en busca de apoyo espiritual. Su plan original era claro: acercarse, estudiar y matar. Pero comenzó a desviarse. Dexter pospuso el asesinato una y otra vez, convencido de que Arthur podía enseñarle cómo equilibrar sus dos mundos. Esa fue su mayor equivocación. Porque Arthur no era un hombre que controlara su oscuridad. Era un tirano doméstico. Su familia no era un refugio,
sino otra extensión de su ritual. Cada ciclo de asesinatos era seguido por violencia psicológica y física dentro de su hogar. Dexter, cegado por su deseo de creer que podía tenerlo todo, ignoró las señales. Incluso evitó que Arthur se suicidara, solo para poder aprender más de él. Sin saberlo, estaba dejando que un depredador siguiera libre, y acercándose peligrosamente a su propia familia. Trinity no era un ejemplo. Era una advertencia. Y Dexter aún no entendía el precio que estaba a punto de pagar por no haberlo matado a tiempo. A medida que Dexter se adentraba más en la vida de Arthur Mitchell, la ilusión de control empezó a romperse. Trinity ya no era solo un objetivo bajo vigilancia. Se estaba convirtiendo en una amenaza directa. Durante una cena de acción de gracias, Dexter fue testigo del verdadero rostro de Arthur, un hombre dominado por la ira, capaz de humillar y aterrorizar a su familia sin el menor remordimiento. En ese momento, Dexter comprendió una verdad incómoda: Arthur no había logrado equilibrar nada. Simplemente había extendido su violencia a todos los ámbitos de su vida. Esa noche, Dexter cometió un error fatal. En un momento de tensión, le dijo a Arthur que debería haberlo matado cuando tuvo la oportunidad. Esa frase, dicha casi sin pensar, encendió las alarmas en la mente de Trinity. Arthur empezó a sospechar que Kyle Butler no era quien decía ser. A partir de ahí, el juego cambió. Arthur comenzó a investigar a Dexter con el mismo método frío que usaba para matar. Descubrió que Kyle Butler existía, pero no era él. Para eliminar cabos sueltos, Arthur asesinó al verdadero Kyle Butler sin dudarlo. Ya no estaba huyendo. Estaba avanzando. Dexter, dándose cuenta de que había perdido la ventaja, aceleró su plan. Finalmente capturó a Arthur y lo llevó a su mesa. Allí, creyendo que aún tenía el control, decidió darle una muerte rápida, casi compasiva. Fue un error más. Porque mientras Dexter creía haber cerrado el capítulo, Trinity ya había hecho su último movimiento. Cuando Dexter regresó a casa y llamó a Rita, el silencio fue ensordecedor. El teléfono sonó dentro de la vivienda. Al oír el llanto de su hijo, supo que algo estaba terriblemente mal. En el baño, encontró a Harrison sentado en el suelo, cubierto de sangre, junto al cuerpo sin vida de Rita en la bañera. La escena era idéntica a la de su propia infancia. Su hijo había quedado marcado exactamente como él lo había sido. Ese momento destruyó todo lo que Dexter había construido. Rita no era una víctima colateral. Murió porque Dexter dudó. Porque antepuso su curiosidad y su deseo personal al código. Trinity no ganó porque fuera más inteligente, sino porque Dexter falló. No había forma de justificarlo. No había excusas. La muerte de Rita fue consecuencia directa de sus decisiones. Con Rita enterrada y su familia rota, los hijos de ella se marcharon con sus abuelos. Dexter quedó solo con Harrison, cargando con una culpa imposible de borrar. Por primera vez, entendió que su oscuridad no solo lo definía a él, sino que destruía todo lo que tocaba. Y aunque el mundo siguió girando, algo dentro de Dexter se rompió para siempre. Tras la muerte de Rita, Dexter intentó recomponer su vida, pero nada volvía a ser igual. Su mundo se había reducido a un solo objetivo: proteger a Harrison. El niño estaba traumatizado, cargando con la misma sombra que había perseguido a Dexter desde su infancia. Cada gesto, cada mirada de su hijo, le recordaba la fragilidad de la normalidad que tanto había intentado fingir. Ser padre ahora significaba algo completamente diferente: sobrevivir, no solo para sí mismo, sino para mantener a Harrison a salvo de un mundo que podía destruirlo en segundos. Intentar encajar en la rutina suburbana se volvió un reto. Cada día era un ejercicio de contención, un equilibrio entre la apariencia de un padre devoto y la realidad de un asesino. Dexter sabía que no podía fallar de nuevo. El código, que antes regulaba sus impulsos, ahora se volvió una herramienta para proteger a su hijo, no solo para matar. Cada movimiento debía ser calculado con precisión, cada enemigo anticipado antes de que se convirtiera en amenaza. Pero la policía no se quedó de brazos cruzados. Tras la tragedia familiar, ciertos colegas comenzaron a sospechar de Dexter de nuevo. Joy King, detective de Miami Metro y compañero de Deb, observaba sus reacciones con creciente desconfianza. Cada decisión de Dexter parecía cuidadosamente controlada, pero para King, esa calma solo podía significar algo oculto. Sin darse cuenta, Dexter estaba entrando en un nuevo juego. Esta vez, no solo debía proteger a Harrison, sino también mantener su secreto ante ojos cada vez más atentos. En medio de esta tensión, Dexter volvió a su trabajo en Miami Metro, tratando de mantener la fachada de normalidad. Cada análisis de manchas de sangre, cada informe,
se convirtió en un recordatorio de quién era realmente. La vida familiar y la carrera profesional se entrelazaban peligrosamente con su identidad secreta. Incluso intentó encontrar consuelo en pequeñas rutinas, cenar con Harrison, mantener el hogar ordenado, sonreír cuando era necesario. Pero la sombra de Rita y el recuerdo de Trinity lo seguían, recordándole que cualquier error podía ser fatal. Fue en ese periodo de reconstrucción cuando Dexter comenzó a notar un patrón inquietante, la presencia de individuos violentos que parecían coincidir con su código, pero operando fuera de control. Esto lo llevó a involucrarse nuevamente en cacerías selectivas, no solo por la satisfacción personal, sino para prevenir que otros inocentes fueran víctimas. Cada acción lo acercaba al borde de la obsesión, y cada decisión lo obligaba a evaluar si podía confiar en alguien, si podía permitir que otro ser humano se acercara a él sin arriesgarse a perderlo todo. Dexter había sobrevivido al caos, pero la soledad se volvía más intensa. Cada día era un recordatorio de que su oscuridad no desaparecía, solo aprendía a ocultarla. Harrison era su ancla, y Dexter entendía que cualquier intento de normalidad implicaba peligro, riesgo y vigilancia constante. La reconstrucción de su vida había comenzado, pero los fantasmas del pasado seguían acechando, listos para desafiarlo de nuevo. Después de reconstruir parcialmente su vida tras la tragedia de Rita, Dexter pensó que podía controlar nuevamente su mundo. Pero la normalidad siempre había sido un espejismo. Pronto, surgió un nuevo desafío: Boyd Fowler, un asesino metódico cuya crueldad sorprendió incluso a Dexter. Fowler no actuaba solo. Formaba parte de una red más amplia de criminales, conocida más tarde como la Beryl Girls Gang, responsable de secuestros, torturas y asesinatos de jóvenes mujeres, cuyos cuerpos eran desechados en barriles con químicos para eliminar pruebas. Su modus operandi era calculado y despiadado, y sus víctimas eran completamente inocentes. Dexter comenzó a investigar a Fowler, siguiendo cada pista, cada patrón de violencia. Pero algo inesperado cambió su rutina. Lumen Pierce, una sobreviviente de la banda, apareció en su camino. Lumen había logrado escapar de la misma organización que Dexter estaba cazando, y cargaba con una ira tan intensa como la de él. Su determinación era casi tangible: quería justicia, no venganza vacía. Al principio, Dexter intentó mantener distancia, creyendo que involucrar a otro humano era un riesgo demasiado grande. Pero pronto comprendió que Lumen podía ser más que un testigo o un apoyo, podía ser una aliada efectiva. La relación entre Dexter y Lumen fue compleja. Dexter la entrenó, enseñándole cómo anticipar movimientos, cómo eliminar peligros de manera precisa y ética, siguiendo un código que no todos podían comprender. Por primera vez, Dexter no estaba solo en su mundo de violencia calculada, alguien más compartía su carga, su oscuridad, y no se horrorizaba por ello. Para Lumen, la violencia tenía sentido, no era una compulsión, sino un medio para recuperar lo que la banda le había robado. Juntos, comenzaron a eliminar a los miembros de la Beryl Girls Gang uno por uno. Cada operación requería precisión, paciencia y coordinación. Sin embargo, la colaboración no estuvo exenta de errores y tensiones. La justicia personal que Lumen buscaba a veces chocaba con el código de Dexter, generando fricciones que debían resolverse con cuidado. Además, la presencia de Lumen encendió emociones inesperadas en Dexter, quien no estaba acostumbrado a conexiones profundas fuera de su familia rota. Por primera vez, sentía una mezcla de respeto, admiración y algo cercano a afecto. Mientras perseguían a la banda, el riesgo aumentaba. King y Letty, otros investigadores, comenzaron a acercarse peligrosamente a descubrir la verdad sobre Dexter, sin saber que Lumen era un componente crítico de su plan. Cada movimiento debía ser doblemente calculado: proteger a Harrison, mantener su identidad en secreto y neutralizar la amenaza de la Beryl Girls Gang. La alianza con Lumen no solo le permitió a Dexter eliminar una amenaza inmediata, sino que también le ofreció un vistazo a algo que había olvidado: la posibilidad de empatía con otro ser humano que entendiera su mundo. Sin embargo, como siempre, esta cercanía venía con un precio. Confiar demasiado significaba abrir la puerta a la vulnerabilidad, y Dexter había aprendido que la vulnerabilidad era mortal. Mientras Dexter y Lumen continuaban su búsqueda, la amenaza de la Beryl Girls Gang se intensificó. Cada asesinato de los miembros de la banda los acercaba más a su líder, Jordan Chase, un hombre poderoso y manipulador que no solo controlaba la red criminal, sino que también había inspirado y entrenado a sus subordinados para perfeccionar su violencia. Chase no era solo un asesino, era un maestro de la manipulación y la coerción, y su influencia se extendía más allá de la violencia física, afectando la mente de quienes caían bajo su control. Lumen, decidida a vengar lo que le habían hecho, era impulsiva, a veces imprudente, pero su determinación era clave para la operación. Dexter, por su parte, actuaba como mentor y estratega.
Enseñó a Lumen cómo anticipar movimientos, cómo documentar patrones y cómo ejecutar la justicia de manera precisa, siguiendo las reglas del código. Sin embargo, Dexter también se enfrentaba a un desafío emocional. La cercanía con Lumen despertaba en él emociones que hacía años que había reprimido. Por primera vez, sentía que podría confiar en alguien que realmente comprendiera su mundo, alguien que compartiera su oscuridad sin juzgarlo. La persecución final de Jordan Chase llegó a un clímax cuando el hombre secuestró a Lumen, usándola como cebo para atraer a Dexter a una trampa. Este momento puso a prueba no solo sus habilidades como asesino calculador, sino también su capacidad de proteger a aquellos que le importaban. Dexter debía mantener la calma mientras su aliado estaba en grave peligro, enfrentándose a un enemigo que conocía sus métodos y que podía anticipar cada movimiento. En la confrontación decisiva, Dexter logró salvar a Lumen y capturar a Jordan Chase. Con la precisión y frialdad que caracterizaban su modus operandi, puso fin a la amenaza en su mesa de eliminación. Esta victoria consolidó la relación de confianza entre Dexter y Lumen, aunque también reveló algo más profundo, la posibilidad de conexión humana para Dexter, algo que rara vez se le permitía experimentar. Sin embargo, la intensidad de su vínculo también traía consigo un recordatorio doloroso. La cercanía emocional era peligrosa, y cualquier error podía costar vidas. Al final de esta cacería, Lumen decidió abandonar la vida de violencia que compartió con Dexter. Su necesidad de matar desapareció una vez que la banda fue eliminada, y aunque comprendió y aceptó la vida de Dexter, eligió un camino diferente. Para Dexter, esta separación fue un golpe emocional, pero también una lección dura. Incluso cuando alguien comparte tu mundo, no siempre permanece en él. El código y la soledad permanecían como constantes inquebrantables en su existencia. Tras la partida de Lumen, Dexter volvió a una rutina más solitaria, centrado en Harrison y en mantener su fachada de normalidad. Pero la calma era engañosa. Miami Metro comenzó a investigar una serie de asesinatos que no se parecían a nada que Dexter hubiera visto antes. Víctimas cuidadosamente mutiladas con un patrón ritualístico, inspiradas en imágenes apocalípticas del libro de Apocalipsis. Cada crimen estaba cargado de simbolismo, y la intención del asesino parecía mucho más compleja que la simple satisfacción personal o venganza. Buscaba un fin mayor, un mensaje que aterrorizaba a toda la ciudad. El responsable era Travis Marshall, el llamado Doomsday Killer, un hombre perturbado que proyectaba la imagen de su mentor, el desaparecido profesor James Yelle, para justificar sus crímenes. Al principio, Dexter pensó que se trataba de un caso como cualquier otro, matar solo a quienes merecieran morir según su código. Pero pronto comprendió que la situación era diferente. Travis estaba motivado por una obsesión religiosa y una visión apocalíptica, lo que hacía que su patrón de asesinatos fuera impredecible y extremadamente peligroso. Cada acto de violencia era público y simbólico, diseñado para impactar y enviar un mensaje, algo que Dexter no había enfrentado antes. Durante la investigación, Dexter conoció a Brother Sam, un excriminal que había encontrado redención a través de la fe. Sam se convirtió en una de las pocas personas que Dexter realmente respetaba. A diferencia de otros, Sam no juzgaba la oscuridad de Dexter y ofrecía perspectivas sobre la moral y el perdón que desafiaban profundamente sus convicciones. Sus conversaciones obligaron a Dexter a cuestionar la rigidez de su código y a considerar si podía existir una versión de sí mismo capaz de empatizar o perdonar sin comprometer sus principios. Pero la esperanza de Dexter se vio truncada cuando Brother Sam fue asesinado por Nick, un joven que Sam había intentado salvar de la vida criminal. Sam, en sus últimos momentos, le pidió a Dexter que perdonara a Nick, incluso sabiendo que había asesinado. Dexter, atrapado entre su código y el último deseo de Sam, se enfrentó a una elección imposible. Aunque reconocía la lección de Sam, no podía permitir que la impunidad de Nick quedara sin castigo. Al final, lo mató. La experiencia le recordó que, sin importar cuán cerca estuviera de la redención o del perdón, su oscuridad seguía dictando sus acciones. A medida que Dexter se adentraba en el caso, Travis Marshall escalaba su violencia, amenazando la vida de todos en Miami Metro, incluyendo a su propio hijo, Harrison. Dexter comprendió que detener a Travis no era solo una cuestión de justicia, sino de supervivencia. Cada movimiento debía ser calculado, y la línea entre su código y la necesidad de salvar inocentes se volvía más fina que nunca. Este caso lo obligó a confrontar no solo a un asesino, sino también la naturaleza de su propia oscuridad y lo que estaba dispuesto a sacrificar para proteger a los que amaba. La caza de Travis Marshall alcanzó su punto crítico. Cada movimiento de Dexter estaba calculado, y cada decisión tenía un peso inmenso. No solo estaba en juego su código, sino también la vida de quienes le importaban, especialmente Harrison y Debra. A diferencia de otros casos, Travis actuaba con un propósito casi ritual, y su obsesión religiosa hacía que cada asesinato fuera un mensaje simbólico.
Esto exigía que Dexter pensara como nunca antes, anticipando no solo patrones de violencia, sino también motivaciones psicológicas profundas. A medida que se acercaba al desenlace, Dexter logró rastrear a Travis hasta su próximo objetivo. Su estrategia fue impecable: colocarse en el lugar exacto, usar sus habilidades analíticas y su experiencia en el asesinato para preparar una intervención precisa. Cada acción requería control absoluto. Cualquier error podía costarle la vida a Lumen, Harrison o incluso a él mismo. Dexter se enfrentaba a un dilema que pocas veces había experimentado: actuar dentro del código mientras lidiaba con la presión de un asesino que parecía tener un poder casi profético sobre sus movimientos. La tensión aumentó cuando Debra, siempre preocupada por su hermano, apareció inesperadamente en el lugar de la confrontación. Al presenciar a Dexter llevando a cabo la ejecución de Travis, Debra vio finalmente la verdad sobre su hermano. No era solo un analista forense meticuloso ni un protector de inocentes, era un asesino con una vida secreta, una oscuridad que siempre había existido y que ahora se manifestaba ante sus ojos. Este momento fracturó la relación entre los dos, obligándolos a confrontar la realidad que Dexter había mantenido oculta durante años. Travis Marshall fue eliminado por Dexter, siguiendo su código, pero la victoria no trajo alivio completo. La intervención de Debra transformó el evento en un conflicto moral profundo. Dexter se dio cuenta de que su vida cuidadosamente compartimentada podía colapsar en cualquier momento y que cada acción tenía consecuencias irreversibles para quienes lo rodeaban. La aparición de Debra en la escena no solo complicó la operación, sino que marcó el inicio de un cambio en su dinámica. La confianza se había quebrado, y la relación con su hermana nunca volvería a ser la misma. Tras el desenlace, Dexter tuvo que lidiar con las secuelas, limpiar la escena, eliminar evidencia y manejar la tensión emocional de haber mostrado su verdadera identidad. Por primera vez, la vida de Dexter y la de quienes amaba estaban entrelazadas de manera ineludible. Su código funcionaba solo si podía mantener el control absoluto, pero ahora el riesgo de exposición era mayor que nunca. La sensación de vulnerabilidad que experimentó frente a Débora le recordó que su oscuridad no podía mantenerse aislada para siempre. Después de la confrontación con Travis Marshall y la intervención de Debra, la relación entre hermanos comenzó a cambiar de manera irreversible. Hasta ese momento, Dexter había logrado mantener a su hermana dentro de una ilusión. Ella lo veía como un hermano protector y un policía competente, pero nunca como lo que realmente era: un asesino meticuloso que seguía un código que nadie más podía comprender. La revelación durante la caza del Doomsday Killer fracturó esa percepción, dejando a Debra atrapada entre su amor por Dexter y el horror de su verdadera naturaleza. Debra estaba consumida por sentimientos encontrados. Por un lado, quería proteger a su hermano, entenderlo y ayudarlo. Por otro, se sentía traicionada y aterrorizada por la oscuridad que había ocultado toda su vida. Cada conversación con Dexter se volvió más tensa, cada gesto cargado de significado, y la confianza que alguna vez existió comenzó a erosionarse lentamente. Dexter, por su parte, se dio cuenta de que su código, su manera de controlar su vida y su impulso homicida, ya no podía mantenerse en secreto sin consecuencias emocionales devastadoras. Este cambio también afectó su trabajo en Miami Metro. Dexter tenía que equilibrar sus responsabilidades profesionales, proteger a su hijo Harrison y lidiar con la fragilidad emocional de Debra, todo mientras continuaba su lucha interna contra su pasajero oscuro. La dinámica entre ellos se volvió una mezcla de resentimiento, miedo y una rara forma de respeto mutuo. Debra comprendía que Dexter hacía lo que creía necesario, aunque no pudiera aprobarlo, y Dexter entendía que su hermana no volvería a verlo de la misma manera. En paralelo, Dexter tuvo que lidiar con el legado de Brother Sam y las lecciones morales que éste había intentado impartirle. La muerte de Sam seguía resonando en él, recordándole que no podía dejar que su código se convirtiera en un justificante para ignorar la moralidad o la humanidad de quienes lo rodeaban. Cada asesinato, cada decisión, comenzaba a verse bajo la luz de esta nueva conciencia, y Dexter empezó a cuestionarse si algún día podría reconciliar su necesidad de matar con la responsabilidad hacia aquellos que amaba. El impacto de estos eventos preparó el terreno para lo que vendría: la aparición de nuevos asesinos, la necesidad de proteger a Harrison y la inevitabilidad de enfrentar su propio pasado, incluyendo figuras que conocían su código y podrían explotarlo. La relación con Debra se había convertido en un delicado equilibrio de verdad y omisión, amor y miedo, y Dexter entendía que cualquier error podría destruir lo poco que quedaba de su mundo estable. Después de los devastadores eventos del Doomsday Killer, Dexter intentaba recuperar cierto control sobre su vida, pero pronto se vio arrastrado hacia un nuevo desafío: una serie de asesinatos meticulosos y ritualizados que involucraban la extracción de partes del cerebro de las víctimas. El llamado Brain Surgeon parecía operar con precisión quirúrgica y motivaciones profundamente personales, lo que obligó a Dexter a replantearse su enfoque habitual. Cada crimen era una obra macabra de planificación,
y la investigación exigía un entendimiento no solo de la mente criminal, sino también de la psicología del asesino. Fue entonces cuando apareció la doctora Evelyn Vogel, neuropsiquiatra especializada en psicópatas, y una figura que cambiaría para siempre la comprensión que Dexter tenía sobre sí mismo. Vogel no solo ofreció su conocimiento profesional, sino que reveló un hecho inesperado. Ella había sido una de las arquitectas originales del código de Harry, el sistema que Dexter había seguido toda su vida para controlar sus impulsos homicidas. Esta revelación obligó a Dexter a confrontar la realidad de que su vida y sus decisiones habían estado influenciadas no solo por Harry, sino también por la visión y la planificación de otra mente formidable. Vogel y Dexter comenzaron a colaborar para identificar al Brain Surgeon. Desde el principio, ella creía que el asesino era uno de sus antiguos pacientes, lo que añadía un elemento personal a la investigación. Para Dexter, esto significaba enfrentarse no solo a un criminal, sino también a los ecos de su propia crianza y a los principios sobre los que había construido su vida. Cada movimiento del asesino estaba lleno de intención y simbolismo, y Dexter tuvo que aplicar toda su experiencia y su código para anticipar los próximos pasos, evitando ser manipulado o atrapado en la trampa del psicópata. Mientras tanto, la relación con Debra continuaba siendo tensa. Tras la intervención de la caza del Doomsday Killer, ella todavía luchaba por procesar lo que había visto, y sus intentos de reconciliarse con Dexter dependían de la confianza que él podía ofrecer. Su interacción con Vogel también agregó presión. Dexter debía equilibrar el conocimiento profesional de Vogel, la amenaza del asesino y la delicada psicología de su hermana. Cada decisión requería precisión, porque cualquier error no solo expondría a Dexter, sino que podría poner en riesgo la vida de Debra y de otras personas inocentes. El arco del Brain Surgeon no solo probó la habilidad de Dexter como asesino metódico, sino que también lo obligó a enfrentar la verdad sobre su propia naturaleza y sobre el origen de su código. A través de Vogel, Dexter comprendió que su vida había sido guiada por fuerzas externas desde la infancia y que su percepción de control absoluto era en realidad un equilibrio cuidadosamente diseñado, frágil y vulnerable. Esto preparó el terreno para desafíos aún mayores, tanto emocionales como morales, que pondrían a prueba su capacidad de proteger a Harrison y mantener su identidad oculta. A medida que Dexter y la doctora Evelyn Vogel avanzaban en la investigación del Brain Surgeon, comenzaron a descubrir un patrón inquietante. Los crímenes no eran obra de un asesino aislado, sino de alguien con una inteligencia escalofriante y una falta total de moralidad. El responsable resultó ser Oliver Saxon, también conocido como Daniel Vogel, hijo de la doctora Vogel, cuyo regreso inesperado a la vida de su madre reveló secretos familiares y un nivel de peligrosidad que Dexter jamás había enfrentado. Saxon no era solo un asesino calculador, representaba una amenaza directa a todo lo que Dexter había construido. Su conocimiento del código, su capacidad para manipular y su falta de límites morales lo convirtieron en un adversario excepcionalmente peligroso. Cada acción de Dexter debía ser doblemente calculada. Tenía que detener a Saxon, proteger a su hijo Harrison y asegurarse de no romper la delicada cadena de secretos que mantenía su vida oculta. Un solo error podría significar la muerte de inocentes y la exposición de Dexter como el carnicero de la bahía. La presencia de Saxon también obligó a Dexter a confrontar el legado de Vogel y la influencia de su código. La doctora Vogel había diseñado principios que mantenían a Dexter controlado, pero su hijo demostraba cómo alguien podía manipular ese mismo conocimiento para fines destructivos. Dexter comprendió que el código no era infalible, dependía de la moralidad y la disciplina de quien lo siguiera. Saxon, al carecer de ambos, era un recordatorio aterrador de lo que Dexter podría haber sido sin Harry y sin las reglas que lo guiaron toda su vida. Mientras tanto, la tensión emocional aumentaba. Debra todavía lidiaba con los eventos pasados, y la aparición de Saxon acercaba la amenaza a su vida. Harrison también estaba implicado indirectamente. Dexter debía equilibrar su rol como padre, protector y asesino metódico, asegurándose de que la obsesión de Saxon por destruir a su madre no se extendiera a su hijo. Cada movimiento debía estar cuidadosamente planificado, desde la vigilancia hasta la eliminación de evidencia, hasta la confrontación final. Finalmente, Dexter logró enfrentar a Saxon directamente. La confrontación no solo fue física, sino también psicológica. Dexter entendió que detenerlo requería más que fuerza, requería la misma astucia, paciencia y comprensión del código que él había perfeccionado durante años. Cuando Saxon fue finalmente neutralizado, no solo salvó a su familia y a quienes amaba, sino que también reafirmó la validez y la necesidad de su código como herramienta de control y supervivencia. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo. La doctora Vogel murió durante el conflicto, dejando a Dexter sin uno de sus últimos vínculos con su pasado y recordándole que incluso sus aliados más cercanos estaban en constante peligro debido a su vida.
Y así llegamos al final de esta profunda travesía por la vida de Dexter Morgan, desde su infancia marcada por la tragedia hasta su lucha por proteger a quienes ama mientras lidia con su oscuro pasajero. Si te apasiona este universo y quieres descubrir más secretos, historias y análisis como este, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No te pierdas ningún capítulo del legado de Dexter y únete a nuestra comunidad de fanáticos que aman el misterio, la intriga y el lado más oscuro de la mente humana.